En este video vamos a hablar de las partes de una impresora 3D. Para la demostración de las piezas en impresora 3D tomaremos de ejemplo la Creality Ender 3. Comenzamos hablando del soporte de bobina. El soporte de bobina permite que el carrete gire correctamente en relación a la cantidad de filamento que el extrusor utiliza en el proceso de impresión. El extrusor es otro elemento muy importante de una impresora 3D. El extrusor permite controlar la cantidad de filamento que se deposita sobre las capas. Existen dos tipos de extrusores, los de tipo Bowden, que empujan el filamento a través de un tubo hasta el fusor, donde los recorridos suelen ser más largos y las retracciones necesitan mayores distancias y bajas velocidades. Por otro lado están los de extrusión directa, que están conectados directamente al fusor, donde los recorridos del filamento son más cortos, por lo que las retracciones suelen necesitar menos distancias y mayores velocidades. También suelen ser más precisos. Otro elemento esencial de una impresora 3D es el fusor. El fusor se encarga de conducir el material desde el exterior hasta la boquilla de impresión y está conformada por varias piezas, comenzando por la garganta, que se encarga de conducir el filamento por todo el fusor hasta la boquilla de impresión, donde se produce un choque térmico en bloque calefactor que derrite el material que será luego depositado por la boquilla de impresión. Uno de los pasos más importantes antes de imprimir es la elección correcta de las boquillas para impresoras 3D, para lograr los mejores resultados de impresión posibles. La boquilla es el último paso por donde se extruye el filamento, después de calentarse en el fusor. El diámetro interior de la boquilla afecta a la cantidad de plástico extruido por segundo, el flujo, la calidad y la velocidad máxima de extrusión. Las boquillas para impresoras 3D están disponibles en varios diámetros, entre 0.2 mm, 0.25, 0.3, 0.35, 0.4, 0.5 mm, 0.6 y 0.8 mm. También debemos hablar de los tubos de teflón. No todos los tubos son iguales. Las impresoras de varios materiales a menudo requieren tubos estrechos y más precisos que las impresoras de un solo material. Antes de realizar tu pedido o hacer un tubo nuevo, asegura de tener las dimensiones correctas. Los tubos de este material se utilizan para guiar el filamento en todas las impresoras 3D. En las impresoras de coordenadas cartesianas como la Ender 3 se usan tres ejes ortogonales para determinar dónde y cómo se debe mover el cabezal de impresión. El eje X va en esa dirección, el eje Y en esta y el eje Z en esta. Por el eje X se desplaza el cabezal de impresión. Este es controlado por un motor de paso que mediante el uso de una correa dentada transfiere el movimiento al carro. En el eje Y se mueve la cama de impresión de la misma manera que lo hace el eje X. Para el eje Z, la transmisión de movimiento se hace mediante un husillo que eleva el cabezal de impresión cuando es necesario, usualmente en el cambio de capa, pero también se puede elevar en otros escenarios, que explicaremos en otro video. De lo siguiente que vamos a hablar es de la estructura. Con estructura nos referimos a todas las piezas que conforman la base de la impresora y sobre la que se colocan todos los demás elementos. Tal vez resulte obvio, pero una buena estructura es un aspecto totalmente esencial y fundamental para obtener buenos resultados en nuestras impresiones, porque determina la rigidez de la impresora. Para poder darle poder a nuestra impresora 3D necesitamos una fuente de alimentación. La fuente de alimentación se encarga de suministrar la energía necesaria para que los componentes de la impresora funcionen correctamente. Estas pueden funcionar a 110 o a 220 voltios. Vamos a hablar también de los motores de paso. Los motores de paso son capaces de convertir impulsos eléctricos en movimientos angulares, lo que significa que son capaces de girar una cantidad de grados determinada en relación a los impulsos recibidos. Dependiendo del eje y del tipo de motor, la cantidad de pasos varía. Este parámetro también va ligado a los drivers que controlan los motores y a los voltajes que estos pueden soportar sin perder pasos. Para poder hacer nuestras impresiones 3D necesitamos de una superficie especial. Esta se llama la cama de impresión. La cama de impresión está conformada por dos partes. La base calefactora, que tiene la capacidad de calentar la superficie para facilitar la adherencia de ciertos materiales como el PLA, el ABS, etc. Y la base de impresión, que sirve como superficie para imprimir nuestros modelos y suelen ser de distintos materiales como vidrio, acero texturizado o sin texturizar, magnéticas, etc.
Ahora hablaremos de algo más específico dentro de una impresora 3D. Primero que todo está la placa controladora. Esta es el cerebro de la impresora, es la encargada de interpretar código proveniente del laminador. A ella se conectan todos los componentes y gestiona las dinámicas de una impresora 3D. Drivers. Estos son los encargados de controlar los motores de paso. También encontramos el sensor de temperatura y cartucho calefactor. El sensor de temperatura envía datos de medición a la placa controladora para que ésta pueda controlar adecuadamente la temperatura del cartucho calefactor. Otro elemento de bastante importancia son los sensores de final de carrera. Los sensores de final de carrera se encargan de enviar una señal a la placa controladora para que detenga el movimiento cuando se alcanza el final de un eje. Toda impresora 3D necesita de ventiladores. En la Ender 3 hay tres tipos de ventiladores. El primero se encarga de ventilar la placa controladora. El segundo se encarga de disipar el calor de la garganta para que el choque térmico solo se dé cuando el filamento llegue al bloque calefactor. Y por último, el ventilador de capa, que se encarga de enfriar las capas que se acaban de imprimir. No todos los materiales se benefician de él. Para poder darle órdenes a la impresora 3D necesitamos de una pantalla controladora. Esta nos permite controlar la impresora, en ella tenemos acceso a todos los parámetros necesarios para poder imprimir una pieza, para hacer ajustes y calibrar la máquina cuando sea necesario. Las impresoras también incluyen puertos. La Ender 3 cuenta con dos puertos. El primero es una conexión USB que nos permite conectar la máquina a un computador y controlarla mediante programas como Printerface. El segundo es un puerto de memorias microSD donde podemos cargar los archivos que deseamos imprimir y también podemos cargar modificaciones del firmware que hagamos.